Hola a todos, vamos a hablar acerca de lo que nosotros llamamos espacios métricos. Y bueno, lo primero que vamos a definir es lo que sería en este caso una métrica o distancia, ¿no? Voy a decir lo siguiente. Yo tengo un conjunto, sea X, un conjunto no vacío, con al menos dos elementos. En realidad, bueno, podría tomar a X con un solo elemento, pero pues usualmente pues no son interesantes esos conjuntos, entonces vamos a decir con al menos dos elementos. Voy a darme una función o aplicación de que va del producto cartesiano X cruz X a los reales, así. Entonces, decimos que D es una distancia o métrica para X si satisface todas y cada una de las siguientes condiciones. Bueno, ¿cuáles son las condiciones? Serían las siguientes. Primero, d de x, y, esto siempre es mayor o igual que 0 para todo x y y que nosotros tomemos en el conjunto X, ¿no? Es decir, esta es una función no negativa. La distancia de X a Y o D de X a Y, si la ven como distancia, o la métrica de X a Y siempre es no negativa. Lo segundo, D de X, Y vale 0 si y solo si, en este caso, X es igual a Y. Lo tercero, la distancia de X a Y pues es igual a la distancia de Y a X. Esta es bien importante. Y número 4, pues se cumple la desigualdad triangular, ¿no? Para, vamos a decir así, para X, Y y Z, X, Y, Z que pertenecen al conjunto X, la distancia de, en este caso, X a Z, por ejemplo, va a ser menor o igual a la distancia de, en vez de irme de X a Z, me voy primero a Y, es decir, la distancia de X a Y más la distancia de Y a Z, ¿no? Y esta pues para nosotros es la desigualdad triangular, ¿no? No olviden que esta tiene un nombre famoso, ¿no? Entonces, en este caso, pues eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, una función, una métrica no es esto. Es una función o una función distancia, como quieran llamarla, que cumple estas cuatro condiciones. Algunas veces esta condición no se pone, sino que lo que se pone acá es un R más incluido el 0, pero es mejor verlo así con estas cuatro propiedades. Y bueno, como una observación, sería que al par ordenado X, D se le llama espacio métrico, ¿no? X, D es un espacio métrico. A veces simplemente solo se denota por X cuando pues se entiende cuál es la distancia y a veces pues se le pone X sub D incluso, ¿no? Esa es una manera en que nosotros pues definimos lo que es el espacio métrico.
Entonces, ahora lo que consiste es en poner como ejemplos. Vamos a poner ejemplos de algunas distancias que son útiles, por ejemplo. Si yo tomo a X como R a la N, en este caso, pues R a la N, recuerden ustedes que son todos aquellos elementos X que se ven como pues coordenadas así, ¿no? X sub 1, X sub 2, X sub 3, etcétera, hasta un X sub n, tal que pues las componentes son reales, ¿no? X sub d pertenece a los reales para i igual a 1, 2 hasta n, ¿no? Entonces, en este espacio que es R a la N, yo puedo definir diferentes métricas. Primero, pues, tendremos lo que llamamos la métrica usual, la métrica o distancia usual. Esta, bueno, ¿cómo se define? Bueno, se define así, la distancia de X a Y. Simplemente se va a escribir como la raíz cuadrada de la resta de componentes, esto al cuadrado, así, etcétera, hasta tener X sub n menos Y sub n, pues está al cuadrado, ¿no? Esta es una distancia, digamos, muy común, donde, bueno, aquí recuerden que la X es una n-upla y la Y también, ¿no? Si quieren lo podemos acá, lo ponemos, fíjense bien, lo escribimos. Y Y pues también se ve como una n-upla, ¿no? Esto para que quede un poco más claro, digamos, de lo que estoy hablando. Esta sería una métrica y se le llama la distancia usual. También tenemos esta, por ejemplo, no sé cómo llamarle, pero otro ejemplo. Y usualmente pues le voy a poner un d sub 1 acá. Simplemente esta d sub 1 pues se puede tomar como la suma de los valores absolutos. Esta también es una métrica, se puede comprobar que lo es. Y de hecho pues esta se escribe así, ¿no? Pueden escribirla ustedes de esta manera. X sub k menos Y sub k y esto normal, ¿no? Esa sería otra. Una tercera. Podríamos escribir, esta creo que es la del supremo, ¿no? La métrica del supremo. Que sería pues, a veces le ponemos una d de infinito de x, y. Simplemente pues se define como el máximo, ¿no? De 1 menor o igual que k menor o igual que n, de lo que sería pues estas diferencias, ¿no? Sub k menos y sub k. Y esta pues vendría a ser distinta. Estas son tres métricas en R a la N, por ejemplo. Sería bueno comprobar alguna y bueno, la típica en realidad es esta, ¿no? Usualmente uno prueba esta, que es la distancia usual, y cuando pues n vale 1 coincide con la del valor absoluto, ¿no? Igual estas dos coinciden cuando estamos hablando de solo R, ¿no? Se puede comprobar, pero bueno, esta es usualmente la que uno prueba y esta es la que vamos a probar para que nosotros pues veamos cómo se verifican las condiciones, ¿no? Entonces fíjense bien, prueba de I. Entonces, en este caso, bueno, tengo que verificar cuatro propiedades. Primero, obviamente, la distancia de X a Y, que es esta raíz cuadrada, ¿no? De estos cuadraditos. Así. Pues, esto es mayor o igual que cero, pues ya sabemos que cualquier X sub K menos Y sub K, esto al cuadrado, pues siempre es no negativo, ¿no? Entonces, si yo lo sumo todo, sigue siendo no negativo y si le saco raíz cuadrada, sigue siendo
negativa, sigue siendo no negativa, entonces digamos que ya está. La segunda propiedad, fíjense bien, es la siguiente. Si la distancia, es decir, la distancia de x a y vale 0, si solo si x es igual a y. Hay una parte que es trivial y hay otra parte pues que habría que comprobar, ¿verdad? Entonces, obviamente, si esta distancia fuese 0 en esta dirección, si la distancia de x a y vale 0, esto implica entonces que al elevarlo al cuadrado esto no también es 0, es decir, x1 menos y sub 1 al cuadrado, etcétera, hasta x sub n menos y sub n, esto al cuadrado, pues esto tendría que ser igual a 0. Pero yo ya sé que cada una de estas componentes por fuerza es mayor o igual que 0. Entonces, si una no fuese 0, ¿sí? Sería mayor que 0. Y por ende esta suma vendría a ser mayor que 0. Entonces habría una contradicción. Por lo tanto, yo puedo asegurar que x sub k menos y sub k, pues al cuadrado, pues esto también es igual a 0 para todo k igual a 1, 2, hasta n, ¿no? O que pertenece a k, digamos. Y entonces esto implica que por fuerza x sub k, pues es igual a y sub k, ¿no? Sacando raíz cuadrada y todo. Y entonces esto implica que x es igual a y. En la otra dirección, pues es trivial porque si x es igual a y, esto implica, al verlo como NU plano, esto implica que cada componente es la misma. Y entonces, bueno, implica todo esto. Entonces, al final es trivial. Lo voy a poner acá. De igual forma, pues la tercera propiedad que sería que la distancia de x a y, pues si usted se fija, es esta distancia. Entonces, yo lo que puedo hacer es sacar el signo menos, digamos, del cuadrado. Es decir, esto para cada una, bueno, yo lo puedo ver acá, de hecho, aparte, ¿no? Si yo tengo x sub k menos y sub k al cuadrado y esto lo igualo a 0, yo puedo ver esto, lo puedo ver así como un menos y aquí poner y sub k menos x sub k, pero esto al cuadrado, ¿no? Cierro acá el corchete al cuadrado igualado a 0. Pero cuando distribuyo el cuadrado, bueno, esto es menos 1 al cuadrado y esto acá, ¿no? Y sub k menos x sub k, esto al cuadrado igualado a 0. Y menos 1 al cuadrado pues es 1, entonces solo me queda y sub k menos x sub k, esto al cuadrado e igualado a 0. Y entonces, bueno, esta distancia en realidad pues se puede ver rápidamente como darle vuelta, ¿no? Esto pues por la propiedad de simetría que tiene la función cuadrática, ¿no? Entonces, estas serían como trivialitas, ¿no? Y esto es lo que obtendríamos, esto es la distancia de y a x. Y entonces ya tenemos las primeras tres. La que es interesante, digamos, es la desigualdad triangular. Que en este caso, pues lo que quiero comprobar, ¿verdad? Sería esta propiedad de acá. Para x, y, z, la distancia de x a z siempre es menor o igual a la distancia de x a y más la distancia de y a z. Para hacer esta prueba, en realidad nosotros nos vamos a auxiliar de una desigualdad, ¿sí? Que vamos a comprobar primero. Entonces tenemos la siguiente desigualdad. Fíjense bien. Vamos a comprobar primero esto. Si yo me doy 2 puntos, en este caso lo vamos a hacer así, sean x igual a x sub 1, x sub 2, etcétera, hasta x sub n. Y y igual a y sub 1, y sub 2, etcétera, hasta y sub n. Ambos puntos de Rn, obviamente. Y me voy a dar un parámetro, sea t, pues un parámetro real o una variable real. Bueno, estos acuérdense que están en R a la n. Entonces, fíjense bien qué es lo que voy a hacer. Voy a
de alguna manera voy a recordar lo que era la norma de un vector. Si ustedes se acuerdan, la norma de X. Y uno le ponía la norma 2, de hecho, ¿no? La norma 2 de X para mí, esto es una definición, va a ser como las componentes al cuadrado, ¿no? Suma de las componentes al cuadrado. Esto. Entonces yo voy a considerar, utilizando esta notación, voy a considerar esta diferencia. X menos TY, por ejemplo. Y la voy a elevar al cuadrado. Esto para eliminar la raíz cuadrada, ¿no? Solo para que me quede esta suma. Entonces, si ustedes se fijan esto, pues cuando uno hace la diferencia, lo que tiene es esto. X1 menos TY1, coma, X2 menos TY2, etcétera, hasta X sub n menos TY sub n, ¿no? Esta sería la manera en que nosotros lo vemos y lo vemos al cuadrado. Entonces, ¿qué es esta suma al cuadrado? Bueno, es esta al cuadrado, es decir, esto es la primer componente, así, la segunda componente, de esta manera, etcétera, hasta tener esta componente, pues al cuadrado, ¿no? Y esto es lo que me queda, bueno, si usted se fija, lo voy a poner así mejor, más fácil para no estar escribiendo tanto. La notación de serie. Aquí sería y sub k, ¿no? Al cuadrado. Entonces, cuando tengo esto, yo elevo al cuadrado esta suma y fíjense bien lo que me queda, sumatoria de k igual a 1 hasta n de lo que sería x sub k al cuadrado menos 2t x sub k y sub k más t cuadrado y sub k al cuadrado. Esto me quedaría de esta manera. Si yo sigo, bueno, me queda esta sumatoria de k igual a 1 hasta n de x sub k al cuadrado menos me queda un 2 veces t y me queda esta sumatoria de k igual a 1 hasta n de lo que es x sub k y sub k. Y me queda esta t cuadrada que sería por esta sumatoria, ¿no? De la y sub k, pero al cuadrado. Si quieren le pongo siempre k igual a 1 hasta n. Ahora bien, esto, si ustedes se fijan, si nosotros usamos esa notación que aprendimos en el álgebra lineal, esto en realidad es esta norma, pero al cuadrado, ¿no? Voy a quitarle el sub 2 para que no me confunda. Va a ser x así. Menos 2 veces. Esto para nosotros era, pues, acuérdense que el producto interior, ¿no? Es decir, esto era el producto interior de x con y. Entonces sería así. Más lo que tengo acá es un t cuadrado. Y esto pues sería lo que es la norma de y, pues al cuadrado. Pues esto fíjense bien que en realidad esto se ve de esta forma. Esto es como un at cuadrado más un bt más c. Obviamente la a es la norma de y al cuadrado, la b es menos 2 veces el producto interior de x con y la c es la norma de x al cuadrado. Lo interesante es que esto viene de una suma de cuadrados, es decir, esto es mayor o igual que 0. Por ende, esto es mayor o igual que 0. Esto vendría a ser la x menos ty, esto al cuadrado, y con t, pues, en los reales, ¿no? Entonces, yo esto al final lo puedo ver como una función de t, ¿sí? Y sería como una parábola, solo que la parábola es mayor o igual que 0, ¿no? Es decir, si yo me dibujo mi eje, la parábola está totalmente arriba del eje, ¿no? Puede ser que lo toque, puede ser que no lo toque, puede ser que esté por acá arriba, no importa. La cosa es que la parábola pues está arriba y para que eso pase, para que yo tenga que la gráfica de una función cuadrática sea de esta manera, esto sucede, ¿no? Si yo tengo una función ft de esta manera, at cuadrado más bt más c,
de esta forma implica que su discriminante, ¿no? Que si ustedes se acuerdan es b cuadrado menos 4ac, pues eso es menor o igual que 0. Cuando es 0, bueno, tengo que tocar el eje X, y cuando es menor que 0, se supone que no tiene raíces reales, sino que son complejas y por ende está por encima del eje. Está por encima del eje en este caso porque obviamente la A es estrictamente mayor que 0, ¿verdad? O estamos suponiendo, aquí me faltó quitar el caso trivial donde este podría ser el vector nulo, pero bueno, no, digamos que ahí se satisface trivialmente la desigualdad. Entonces, fíjense bien que si tengo esto, esto implica que esto que acabo de poner yo acá, x menos ty al cuadrado, que acabo de ver que es la norma de x al cuadrado menos 2 veces t, producto interior de x con y, más t cuadrado, norma de y cuadrado, asociando a esto como la, a estos dos como el b, y a este como el c, y al ser mayor o igual que 0, al haberlo visto como función de t, esto implica que por cierto este discriminante, que sería en este caso 4, ¿sí? Producto interior de x con y al cuadrado, ¿no? Esto sería este coeficiente menos 4 veces la a, sería norma de y al cuadrado, por la c, que sería la norma de x al cuadrado, pues esto es menor o igual que 0. Entonces esto implica que si paso para el otro lado, el producto interior de x con y al cuadrado sería menor o igual a la norma de x al cuadrado por la norma de y al cuadrado. Sacando raíz cuadrada, ¿no? Si saco raíz cuadrada a ambos lados, es decir, saco raíz cuadrada acá, saco raíz cuadrada acá. Como yo ya sé que este es un producto interior al cuadrado y hay una raíz, bueno, esto se convierte automáticamente en un valor absoluto, ¿no? El valor absoluto de este producto interior. Y esto a la vez, bueno, va a ser menor o igual a esto de acá, a este producto de normas. Y entonces esta, pues es la desigualdad de Holder, ¿no? Esta se le llama desigualdad de Holder. Bueno, sería la de Cauchy-Schwarz en la versión esta, ¿no? Pero viene de una generalizada. Voy a poner Holder o como quieran, Cauchy-Schwarz. Creo que era así que se escribía en la versión finita, ¿no? Ya voy a hablar de la desigualdad de Holder cuando estemos hablando de pues, más elementos, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo esto, lo que voy a hacer es probar una especie de desigualdad triangular, pero para la norma. Entonces, fíjense bien. Si yo tengo que x es, digamos, x1, x2, etcétera, hasta x sub n. Y tengo que y, por ejemplo, es y sub 1, y sub 2, etcétera, hasta y sub n. Lo que voy a probar es por demostrar que, fíjense bien, estos son puntos de Rn, no lo olviden, que la norma de x más y, pues eso siempre es menor o igual a la norma de x más la norma de y. Y la idea, pues, es tomar esta suma al cuadrado, fíjense bien, agarro esta suma que sería el x más y, norma de eso al cuadrado. Y esto, bueno, por definición la suma es la norma, aquí serían de las componentes, ¿no? X1, permítame, más Y1, así, coma, X sub 2 más Y sub 2, etcétera, ¿no? Hasta X sub n más Y sub n. Que esto, pues, como está al cuadrado, acuérdense que es la suma de las componentes al cuadrado, entonces lo puedo expresar así de nuevo. Ya cuando uno, pues, más o menos le comprende a esto, lo pone así. Así, ¿no? Y luego, bueno, solo simplemente, bueno, acá puedo extenderme un poco antes.
Siendo el binomio sería x sub k al cuadrado más 2 veces x sub k y sub k más y sub k, pues esto al cuadrado, ¿no? Entonces quiero que se fijen que cuando yo distribuyo, esto es la sumatoria de k igual a 1 hasta n de x sub k al cuadrado más 2 veces la sumatoria de k igual a 1 hasta n de x sub k y sub k más otra vez la sumatoria de k igual a 1 hasta n de lo que nosotros llamamos y sub k cuadrado. Entonces esta es la norma de x más y al cuadrado, se ve así. Pero esto obviamente, esto si ustedes se fijan, es otra vez la norma de x pero al cuadrado más 2 veces. Este sería el producto interior, es decir, el x, y, producto interior de él, más obviamente sería la norma de y al cuadrado. Esto implica, ¿qué implica esto? Bueno, que la norma de x más y, esto al cuadrado, por un lado es menor o igual. Bueno, este es normal, ¿no? Más 2 veces. Lo que pasa es que el producto interior, bueno, es menor que su valor absoluto. Entonces, por eso es que se da la desigualdad, digamos, más esta norma de y al cuadrado. Qué bueno, esto va a ser menor o igual utilizando pues la desigualdad de Cauchy-Schwarz o como la quieran llamar, de Holder. Pues tengo que el valor absoluto del producto interior es menor o igual que el producto de sus normas, ¿no? Es decir, esto es la norma de x al cuadrado más 2 veces la norma de x por la norma de y más la norma de y esto al cuadrado. Y entonces finalmente esto es un trinomio cuadrado perfecto que sería la norma de x más la norma de y, pero todo eso al cuadrado, ¿no? Y entonces esto lo que me queda es que la norma de x más y, esto al cuadrado es menor o igual a la norma de x más la norma de y. Y entonces, bueno, finalmente tengo este problema, ¿no? Usualmente, bueno, estas son normas que yo medí en R a la N, ¿no? Donde, pues, la que prueba es esta. Ustedes pueden intentar probar estas dos. Podría poner algunos otros ejemplos en espacios que no son de necesariamente R a la N. Por ejemplo, si yo tengo un espacio topológico, puedo definir una distancia trivial, ¿no? Le voy a poner acá, distancia trivial. Este siempre, pues, me da una distancia. Que, pues, ¿cómo lo defino? Si yo tengo X conjunto no vacío. Entonces se puede comprobar que esta, por ejemplo, la distancia de X a Y, que vamos a definir así como 1 si X es distinto de Y. Y vamos a definirlo como 0 si X es igual a Y. Bueno, esto se puede comprobar que en realidad también es una distancia, ¿no? Entonces yo puedo, digamos, verificar esa propiedad. Esta sería una distancia trivial. Otra, bueno, si yo tengo un espacio métrico, digamos, yo podría a partir de él definir también otra distancia. Por ejemplo, voy a decir aquí sea x, d espacio métrico. Entonces, dos puntos. Si yo defino así, primero, yo defino, a esta se le llama distancia acotada, por ejemplo, la distancia de x a y, la defino como el mínimo de la distancia de x a y, distancia de x a y, 1. Pues a esta se le llama la distancia acotada, ¿no? Que también pues se puede ver como una función seccionada, se puede ver como la distancia de x a y. Si distancia de x a y es menor o igual que 1, ya sabemos que es positiva, y 1 si la distancia de x a y es mayor que 1, ¿no? Esa sería una manera, bueno, el menor o igual o se puede poner en cualquiera de los dos lados la igualdad, ¿no? Ya sea en este lado de acá o en este lado de acá. Esa sería otra distancia.
Una segunda distancia que es bastante bonita, me gusta esta, sería esta distancia. Le voy a poner pues asterisco, no es que tenga un nombre, pero esta también vendría a ser una distancia, la distancia de x a y. Y aquí pues 1 más la distancia de x a y. Esta también es una distancia interesante, ¿no? Que uno usualmente ve también. Si yo tengo un espacio métrico, puedo definir a partir de una de ese dos distancias más, ¿no? Que sería esa y bueno, etcétera, ¿no? Habría que ver cuántas maneras hay para definir una distancia. Yo voy a tratar de probar la segunda, ¿sí? Vamos a hacer, lo vamos a hacer como un ejercicio, de hecho, ¿no? Ejercicio, fíjense bien. Vamos a verlo como un ejercicio esto. Si yo tengo un espacio métrico, sea x, d, espacio métrico, y definamos a d asterisco de x, y, definámoslo de esta manera como la distancia de x a y entre 1 más, en este caso, la distancia de x a y para x y y elementos de x. Entonces, fíjense bien, x, d asterisco es métrico, ¿no? Y bueno, esa sería como lo que vamos a probar. Obviamente, la prueba, la complicada siempre es la desigualdad triangular. A veces, en algunos casos, rara vez es la fácil, de hecho, y, y de repente otra es la difícil, pero bueno, acá es la fácil. La difícil es la desigualdad triangular. Entonces, fíjense bien, prueba. Primero, bueno, distancia de x a y, pues esta siempre es mayor o igual que 0. Esto implica que 1 más distancia de x a y, pues siempre es mayor o igual que 1, lo que implica que, pues este de asterisco, que en realidad, pues es el cociente de esto con esto, pues también es mayor o igual que 0 porque, pues, el que predomina es el numerador cuando hablamos del 0, ¿no? Entonces, esto siempre es mayor o igual que 0. Entonces, eso digamos que es trivial. Lo segundo, claramente, si esta es 0, pues esta también es 0, ¿no? Si la distancia asterisco de x a y es igual a 0, esto implica que, bueno, mandando a multiplicar por 0 esta parte, que la distancia de x a y es igual a 0. Y esto implica que x es igual a y. Pero si x es igual a y, bueno, esto es sí, solo si esto es 0, sí, solo si esta vale 0. Entonces al final también es algo trivial. Y obviamente la tercera, si pues la distancia de x a y ya es igual a la distancia de y a x, obviamente entonces trivialmente, pues solo es de darle vuelta, ¿no? Esta también es igual a esta. Ok, y entonces vamos a tratar de probar la desigualdad triangular. En este caso, queremos probar que la distancia, ¿verdad? Sería esto, sean x, y, z que pertenecen a x. Entonces lo que vamos a probar es por demostrar que la distancia de x a z, pues eso es menor o igual a la distancia, bueno, en asterisco, ¿no? Distancia asterisco de x a y más distancia asterisco de y a z. Hay dos formas de hacerlo. Por el tiempo, en esta ocasión lo voy a hacer por la forma más sencilla, digamos. La forma más sencilla es lo siguiente. Si yo tengo una variable, sea t que pertenece pues al intervalo de 0 a infinito, es decir, t es mayor o igual que 0, pues a eso me refiero. Voy a considerar esta función, considere pues, lo que es la función f de t igual a t entre 1 más t.
Y obviamente si usted se fija, f de 0, pues es 0, que es cuando t vale 0, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque lo que uno hace, pues, es considerar la derivada de esta función. Es decir, si yo derivo esta función, f' de t, pues sería 1 más t menos t, ¿no? Esto entre 1 más t al cuadrado. Estoy derivando como que estoy en clases de cálculo, ¿no? Cancelo, cancelo y me queda 1 entre 1 más t al cuadrado. Perdón. 1 más t, eso al cuadrado. Y entonces usted puede ver que esta función pues es estrictamente mayor que 0. Mayor que 0, ¿esto qué implica? Bueno, fíjense bien, entonces f es una función estrictamente creciente. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que si yo tengo que a es menor que b, y esto a la vez pues está en este intervalo, ¿no? Si quieren le pongo así, 0 menor o igual que a, menor que b. Esto va a implicar que f de a pues a su vez es menor o igual o estrictamente menor, de hecho, ¿no? Porque ya dije que es estrictamente, es menor que pues f de b. Se le pone la igualdad si tomara a igual a b, ¿no? Entonces, por eso es que la voy a escribir así. Si 0 es menor o igual que a, menor o igual que b, entonces f de a es menor o igual que f de b. Pero recuerden que si a es menor que b, es estricto, ¿no? F de a también es menor que f de b. Y esto es lo que vamos a utilizar para que nosotros podamos probar la desigualdad triangular. Porque, bueno, todo tiene que ver con estos personajes de acá. Fíjense bien. Entonces, fíjense bien. Como yo tengo esto, voy a hacer esta pequeña observación. Yo sé que la distancia de x a z, como la distancia ya es, pues digamos, ya me satisface la desigualdad triangular, voy a tener esto, ¿no? De y a z, ¿no? Voy a tener esto. Es decir, la distancia de x a z es menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y a z. Entonces lo que voy a hacer es como que aplicarle f, ¿no? Entonces le voy a aplicar f para utilizar esto que tengo acá. Acuérdense que estos son números reales y pues estoy aplicándole la función, ¿no? Estoy aplicándole la función y por ende pues debe de satisfacer la desigualdad porque es estrictamente creciente, ¿no? Y una vez que ya tengo esto, ¿esto qué implica? Bueno, esto implica si yo evalúo la función en esta función, en este valor distancia, tendría que la distancia de x a z de 1 más, entre 1 más la distancia de x a z, pues ya sé que eso va a ser menor o igual a haber puesto esto de esta manera. Y esto sería 1 más, bueno, este valor evaluado, ¿no? Que sería la de xy más dyz. Esto es muy importante porque entonces, fíjense bien qué es lo que tengo. Entonces, fíjense bien, tengo lo siguiente. Para no ponerla de golpe. La distancia asterisco de x a z, pues en este caso ya había visto que es la distancia de x a z, esa es la definición, entre 1 más la distancia de x a z. Pero acabo de decir que esto es menor o igual a esta distancia de acá. Solo que voy a tomar, lo voy a tomar como separados, ¿no? De distancia de x a y entre esto. Distancia de y a z entre esto. Entonces vamos a poner así. Entonces menor o igual a la distancia de x a y entre 1 más la distancia de x a y más la distancia de y a z. Y esto más a la vez la distancia de y a z entre 1 más la distancia de x a y
más la distancia de y a z. Esto es lo que tendría, ¿no? Pero fíjense bien que esto ya trivialmente es menor o igual a la distancia de x a y. Y solo me quedo con 1 más la distancia de x a y. Más, y esto a su vez es menor o igual a dy de z. Entre simplemente quedarme con 1 más dy de z aquí, ¿no? Distancia de y a z. Y esto, bueno, simplemente ya sé que es de asterisco de x a y más de asterisco de y a z. ¿Y de dónde me salió eso? Bueno, observen esto. Si no lo han visto, bueno, observen que yo tengo que, de hecho, ¿verdad? La distancia de x a y, podría solo probar una, es menor o igual a la distancia de el mismo XY más sumarle otro pedazo, pues no negativo, ¿no? Esto es de cajón. Entonces, si yo le sumo el 1, obviamente se sigue manteniendo la desigualdad. No hay ningún problema en que yo le sume ese. Y si hago recíproco, bueno, ya se ve, ¿no? 1 entre 1 más la distancia de x a y más la distancia de y a z. Pues eso vendría a ser menor o igual a 1 entre 1 más la distancia de x a y. Esto se cumple y entonces, bueno, acá multiplico por distancia de x a y a ambos lados y finalmente puedo aplicar la desigualdad, ¿no? La distancia de x a y es 1 más la distancia de x a y más la distancia de y a z. Y esto a la vez pues es menor o igual a la distancia de x a y sobre 1 más la distancia de x a y. Como finalmente pues apliqué en esta parte. Lo mismo pasa con esta, solo que pongo ahora yz y hago una copia, ¿no? Y por lo tanto puedo concluir, ¿no? Con esta última puedo concluir, por lo tanto, x, de asterisco, pues es espacio métrico. Y bueno, hasta aquí llego. Quise ponerles algunos ejemplos de lo que eran espacios métricos. Más adelante vamos a seguir hablando. Va a haber una segunda parte de este video, pero no sé cuándo. Lo que sí sé es que voy a seguir avanzando en los contenidos. De alguna manera voy a revisar algunas distancias especiales. Y de hecho, pues si hablé de la desigualdad de Holder es porque es generalizada, ¿no? De hecho, yo puedo definir una métrica más general que esta, ¿no? Pero bueno, con el tiempo vamos a tratar de hablar de todas esas cosas para que ustedes pues lo tengan en mente. Y bueno, esos son los que son los espacios métricos, ¿no? Que obviamente el siguiente video es ver qué relación tienen con los espacios topológicos, ¿no? Entonces, bueno, saludos, éxitos y que estén bien.